Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. En el podcast de hoy voy a hablar sobre Coinbase, una empresa que se dedica al negocio de las criptomonedas. Es una de las pocas inversiones que he realizado este año. La verdad es que me he mirado los números de esta compañía tras adentrarme en el mundo del cripto y he quedado realmente impresionado con el crecimiento y toda la historia que hay detrás, todos los detalles de esta empresa, cómo funciona. Antes de empezar el podcast, quiero recordar que nada de lo que se comenta en este episodio es una recomendación de inversión. No soy asesor financiero y este episodio es simplemente para fines de información y entretenimiento. Espero que os guste el episodio. Hoy voy a hablar de Coinbase. Coinbase, como muchos sabréis, es una empresa que se dedica a comercializar las criptomonedas. Es una de las empresas más populares, de hecho, la empresa que ha popularizado más el uso de las criptomonedas, porque es tan sencillo como descargarse su aplicación para comenzar a comprar o vender criptomonedas. De hecho, una de las particularidades que hacen de este negocio una empresa muy interesante es que actúa no solamente como un broker, sino que también lo hace como una casa de cambio y proporciona servicios de custodia de activos. Coinbase capitaliza aproximadamente, al momento de grabar este episodio, unos 62.000 millones de dólares y tiene un PER de 36,77. Para una empresa que está creciendo al ritmo que está creciendo Coinbase, la verdad es que es un PER bastante bajo. Luego entraremos un poco más en detalle en los números de la compañía y de hecho voy a estructurar ya cómo va a ser este episodio para que sepáis un poco lo que vamos a tratar. Primero voy a tratar los puntos positivos de la compañía, después voy a comentar unos puntos negativos, tras lo cual voy a hablar un poco sobre cuánto creo que puede llegar a valer Coinbase, así como mencionar los riesgos más importantes a los que se enfrenta. Entonces, empecemos por los puntos positivos. Los puntos positivos, la verdad es que es muy sencillo. Al final, la tesis básica de Coinbase se puede resumir en 5 segundos, que puede ser, pues básicamente la tesis de Coinbase es que las cripto van a tener una adopción masiva y ya está, básicamente esa es la tesis. Actualmente, aproximadamente un 13% de los estadounidenses han comprado o vendido cripto en el último año. Entonces, esto es tan sencillo como decir, es que el cripto no ha sido adoptado. El cripto no es una cosa que se haya adoptado a nivel global todavía. Entonces, esta es la tesis de 5 segundos de Coinbase. Es, bueno, pues cripto va a tener una adopción masiva y va a cambiar el mundo y la gente lo va a usar. Y ahora no se está usando. Entonces, bueno, pues en medida que capture, aunque sea una pequeña parte de todo el crecimiento, de todo el mercado que esto va a suponer a lo largo de los años, pues Coinbase va a tener una parte muy importante y va a significar, pues va a ser una empresa grande en el sector. Punto. Esta es la tesis de 10 segundos, ¿no? O de 30 segundos. Pero más en detalle, vamos a comentar un poco la tesis de las criptos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto del futuro de las cripto. El futuro de las cripto puede ser tan sencillo o tan complicado como uno quiera explicar, ¿no? Entonces, solamente con la revolución que supone respecto al sistema, la disrupción que supone y el cambio con respecto al sistema financiero y bancario existente o tradicional, solamente tratando esto, ahora mismo ya hablamos de que hay como mínimo dos mejoras con respecto a este modelo tradicional, ¿no? Que ofrecen las cripto. El cripto, ¿qué problemas soluciona, ¿no? En cuanto a este modelo, en cuanto al mundo de las finanzas o los bancos? Pues básicamente, como mínimo, son dos, como mínimo. Y no voy a entrar en mucho más detalle, pero para dar una idea de que ya hay mejoras y no hace falta esperar 10 años a que estas mejoras existan, pero ya hay mejoras. Que, por ejemplo, una de ellas, las transferencias bancarias sin comisiones a cualquier lugar del mundo. No existen entre bancos. Si tú, por ejemplo, quieres enviar dinero a Nigeria, a Venezuela, a Vietnam, a Estados Unidos, tienes unos costes asociados muy grandes, ya sean de dinero o de tiempo, porque alguien me puede decir, bueno, con PayPal pues puede ser muchísimo más rápido y puede ser cierto que con PayPal o con Wise, que es una plataforma que también reduce mucho los costes para hacer envíos de dinero, se han reducido mucho los costes. Pues por ejemplo, si quieres hacer una transferencia con un banco tradicional, BBVA, Santander, Caixa, etcétera, pues vas a pagar un pastizal, vas a pagar muchísimo dinero para hacer esta transferencia, además de que tienes que esperar pues varios días. Incluso si usas Wise o si usas PayPal, tienes que esperar días para que tu transacción se complete. Además,
No solo eso, sino que si tú haces la transacción, por ejemplo, el viernes por la tarde o el sábado, pues el dinero no va a llegar como mínimo hasta el lunes o el martes. Entonces, ese problema lo soluciona el cripto, porque las transferencias son inmediatas, funciona 24 horas los 7 días de la semana. Y bueno, dependiendo de qué blockchain uses, pues los costes asociados a hacer estas transferencias la verdad es que son nulas. Ese es el primer problema que el cripto ya está solucionando hoy en día. Pero es que hay otro problema que está solucionando hoy el cripto, y es que los tipos de interés, estando al 0%, con las criptomonedas se pueden conseguir buenas rentabilidades con poco riesgo, como por ejemplo un depósito al 4% que se está ofreciendo en Gemini o Gemini, depende de cómo lo pronunciéis, o Coinbase. O también se puede generar dinero haciendo staking, que es efectivamente otra manera de hacer como un tipo de depósito proporcionando liquidez, o simplemente pues proporcionando un par de monedas en algún exchange descentralizado, una casa de cambio descentralizada, pues como puede ser SushiSwap, Uniswap o muchas otras que existen. Y por ejemplo, se puede proporcionar liquidez tanto en monedas estables que están pegadas al dólar, por ejemplo, como DAI o USDC o USDT, así como en cripto, que realmente pues es más volátil, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalles sobre qué significa proporcionar liquidez, cómo funciona, etcétera. Si alguien está interesado realmente en aprender un poco más sobre el tema, les recomiendo el último episodio del podcast, entre la entrevista a Sergi Suárez, donde entramos en detalle sobre este tema en particular. Básicamente, ya cripto te está solucionando dos problemas, que es el primero, sacarle partido a tus ahorros, así como pues poder hacer transferencias de manera rápida y apenas sin coste. Esos son los primeros dos puntos. Pero bueno, luego también está el tema de que hay muchísimas otras industrias que pueden ser disruptidas por el cripto. Y la gente no habla suficiente de los videojuegos, como los Play to Earn, Axie Infinity, o por ejemplo de Audius, que es un proyecto cripto pues que básicamente se está cargando a los intermediarios de la industria de la música, donde los artistas pues simplemente generan el 90% de las royalties de las ventas, ¿no? Pues, van hacia los artistas y no los intermediarios o las discográficas. Pero bueno, no voy a entrar en detalle, simplemente hay otros sectores, otras industrias donde el cripto pues puede jugar un rol muy importante, incluso cambiarlo completamente. El tercer punto que quería comentar es que todavía es pronto, como he comentado antes. Muy poca gente usa cripto y lo usa de manera regular, ¿no? Entonces, una gran parte de la gente que está en cripto tienen apuestas muy pequeñas, pues a lo mejor 100 euros o 1000 euros o algo así, y ya está, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el cripto no se ha popularizado. O sea, la gente no tiene una gran parte de sus ahorros o su dinero en cripto. Lo cual, en parte, tiene sentido, ¿no? Porque pues hay mucha volatilidad. Pero no es una gran parte de la población la que usa el cripto. Además de todo esto, pues están saliendo nuevos protocolos y proyectos innovadores, como las finanzas descentralizadas, que han sido pues la revolución del último año y medio, que no eran posibles sin el cripto. Esto es lo que puede también terminar haciendo pues que el cripto se adopte de manera más masiva. A medida que salen nuevos productos, nuevas maneras de usar las cripto y haya nueva utilidad, pues mayor será la adopción. Y por último está el tema de la disrupción de sectores como el sistema bancario y financiero, comentado antes, así como otros, como el de la música, con Audius. Otro ejemplo es el tema de los videojuegos, con Axie Infinity, que es un juego en el que puedes ganar dinero, o el empleo, con Braintrust, que es pues una plataforma blockchain o cripto que ayuda a la gente a conseguir empleo. Además de muchísimas otras cosas que no se han lanzado todavía porque se está innovando cada mes. El segundo bloque que quería comentar dentro de los puntos positivos de la empresa están los números de la compañía. Y aquí voy a hablar un poco de márgenes, de crecimiento, etc. Entonces, básicamente en el último informe, en la última carta trimestral de Coinbase, que de hecho pues enseñan datos que realmente son una barbaridad. Estamos hablando, por ejemplo, de que los ingresos netos en el segundo trimestre de 2020, estamos hablando del año pasado, eran de 178 millones de dólares. Mientras que en el segundo trimestre de 2021 han sido de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de un crecimiento de que se ha multiplicado por más de 10 veces en un año. Por otro lado está el tema de los beneficios netos. He comentado los ingresos netos. Ahora vamos a hablar de los beneficios netos, ¿no? O sea, lo primero es net revenue, lo último es net income. Es decir, lo primero es todo lo que genera la empresa y el net income, que es lo que voy a comentar ahora, los beneficios netos, es lo que queda después de quitar los sueldos, de quitar los impuestos, de quitar todos los costes asociados con las operaciones de la empresa. Entonces, el net income, los beneficios netos, en el segundo trimestre de 2020 fueron de 32 millones de dólares, mientras que en el segundo trimestre de 2021 han sido de 1.600
millones de dólares. Lo que significa pues que se ha multiplicado por 50 veces. La verdad es que solamente estos números ya dan son bastante impresionantes, pero es que también lo son pues el tema de las métricas operativas, ¿no? Por ejemplo, el número de transacciones, ¿no? Mensuales, por ejemplo, ha pasado de 1,5 millones a 8,8 millones. El volumen que se ha gestionado en la plataforma ha pasado de 28.000 millones de dólares a 462.000 millones de dólares. Así como los activos que hay en la plataforma, que ha pasado de 26.000 millones a 180.000 millones. La verdad es que son números bastante impresionantes, con un crecimiento realmente excepcional. Entonces estamos hablando de que hay un crecimiento realmente exponencial. Uno de los temas también que quería comentar es el tema del volumen en retail versus institucional, ¿no? Que es un tema que además luego voy a volver a ello, pero básicamente para dar un poco la idea. Coinbase tiene un enfoque muy retail. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que sí hay instituciones que lo usan, la gran parte de sus clientes son individuos. Esa es la parte más importante de su negocio. Esto queda muy bien plasmado con el dato siguiente. De los ingresos totales de la empresa, pues aproximadamente en el segundo trimestre de 2021, los ingresos de transacción totales fueron de 1.930 millones de dólares, de los cuales 1.828 fueron de la parte retail, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que un 95% de todos los ingresos de la empresa por transacciones vienen de los individuos, de las personas, no de las instituciones. Esto va a ser importante más adelante porque voy a hacer la comparación con uno de los exchanges, con otro exchange bastante popular llamado FTX, que está más focalizado al tema de las instituciones. Luego tenemos otros datos que presenta la empresa, ¿no? Pues en cuanto a activos o volumen de transacción, ¿no? Y en esos dos parámetros, pues la cosa está un poco más igualada. Pues en cuanto a activos en la plataforma segundo trimestre de 2021, la parte retail 88.000 millones y la parte institucional son 92.000 millones, es decir, casi 50% cada uno. Y en cuanto al volumen de transacción, pues en esa parte es un poco interesante, ¿no? Prestarle atención a esto porque, por ejemplo, si bien el 95% de todo el dinero de las transacciones que genera Coinbase viene de los individuos, las instituciones están moviendo el doble de volumen que los individuos en Coinbase. Y esto queda plasmado en este dato, ¿no? De el volumen de transacciones en el segundo trimestre de 2021 para la parte de retail fue de 145.000 millones y para la parte institucional fue de 317.000 millones. Y ya por último, pues otro dato, tampoco quiero hablar solamente de cifras, pero unos datos también muy interesantes para ver cómo evoluciona el negocio, pues es el tema de ingresos por suscripción y servicios, ¿no? Entonces, básicamente, pues Coinbase ofrece varios servicios, pues ya sean, por ejemplo, por intereses, por la campaña de ganar cripto, ¿no? Que ofrece pues dinero a sus clientes para ver vídeos de criptomonedas y ganar cripto a través de ello. Pues Coinbase también genera ingresos a partir de ese contenido. Luego también está el tema de los ingresos a partir del blockchain y los ingresos así como pues los ingresos de custodia que también cobra la empresa. Entonces es muy interesante ver pues cómo han evolucionado todas estas métricas y cómo han ido creciendo. La verdad es que recomiendo mucho que se lea la carta para alguien que esté interesada, además no es muy larga. Es muy interesante y bueno, creo que esto da un poco una pincelada, ¿no? a lo que se está viendo. Una de las cosas más importantes, además, que quería comentar es el tema de los márgenes, que es una cosa que no he comentado todavía, ¿no? Pero básicamente, cuando comparamos el tema de net revenue con el net income y vemos la evolución a lo largo del tiempo, nos damos cuenta de que por ejemplo, solamente tirando un año atrás, segundo trimestre de 2020, que es el último dato que hay en la carta, 32 millones de beneficio neto por ingresos de 178 millones, pues significa un margen neto del 18%. Si nos ponemos un año después, es decir, en el segundo trimestre de 2021, estamos hablando de que la empresa ha generado 1.600 millones de 2.000 millones de ingresos. Es decir, los beneficios netos de 1.600 millones por 2.000 millones de ingresos netos. Y aquí estamos hablando pues aproximadamente de un margen neto del 80% básicamente. No solamente la empresa ha ido creciendo mucho y ha ido ingresando más dinero, sino que también ha sabido, al final es es como un broker, actúa como un broker, en una parte de su negocio actúa como un broker. Entonces, una vez la infraestructura ya está en marcha,
que la gente lo use más o menos, pues no incurren muchísimos más costes para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues la empresa ha podido pasar de un margen neto de 17% a un margen neto del 80%, que es realmente alto. Y la verdad es que hay un thread muy interesante en Twitter de Sam Bankman-Fried, que es básicamente fundador y CEO de FTX, que es otra casa de intercambio de criptomoneda. Y voy a ponerlo en las notas del podcast, como siempre, pero básicamente este thread comentaba, hacía un análisis exhaustivo de los resultados, es un thread del 14 de agosto, hacía un análisis exhaustivo de los resultados de Coinbase, ofreciendo una perspectiva muy interesante para una empresa competidora. La verdad es que me pareció bastante interesante este análisis que hizo Sam. Básicamente, Sam dijo, la manera correcta de mirar a los statements de Coinbase no es realmente ver cuánto ha crecido el negocio, sino ver no solamente el crecimiento, sino la contribución, ¿no? Por ejemplo, comentaba pues que los ingresos de transacción siguen siendo un 95% de todos los ingresos que recibe la empresa, a pesar del gran crecimiento en los ingresos de suscripción que he comentado antes, ¿no? Luego también comentaba que pues, el 90% de los ingresos de Coinbase vienen de retail, de los individuos, 5% de las instituciones y un 5% pues, por el tema de los ingresos de custodia o de depósitos. Y luego comentaba un punto muy interesante, ¿no? Que es Coinbase ha conseguido $100 millones de ingresos en ese trimestre pues por las comisiones de transacción por parte de instituciones. Y FTX, que es el competidor, que es la empresa de Sam, también hizo $100 millones, ¿no? Entonces, es interesante ver que una empresa que FTX no es tan conocida, sobre todo aquí en España, está, la verdad, teniendo unos números muy, muy, muy elevados y en comparación con Coinbase. De hecho, pues una de las cosas que he comentado antes, FTX, como he dicho antes, está más centrado en el tema de las instituciones. Así que, veremos cómo evoluciona esto en los próximos meses, en los próximos años, pero básicamente yo creo que a pesar de que Coinbase pues está haciéndolo bien por la parte institucional, FTX va a comerse gran parte de ese mercado. Luego un análisis muy interesante que hacía Sam es coger los números del trimestre de ingresos y de market cap y hacer una comparación con Coinbase con casas de cambio tradicionales, ¿no? Pues como por ejemplo el mercado de New York Stock Exchange, el Nasdaq, etcétera, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, pues salía que en Nasdaq, por ejemplo, tiene 800 millones de ingresos en ese trimestre, con una capitalización de mercado de 32.000 millones de dólares, y el New York Stock Exchange tenía pues 1,3 mil millones de ingresos y una market cap, una capitalización de mercado de 65.000 millones, y Coinbase con unos ingresos de 2.000 millones, es decir, casi tanto como los dos otros exchanges juntos, el New York Stock Exchange y Nasdaq, pues básicamente tiene una capitalización de 55.000 millones, ¿no? Y luego también hay otro muy buen thread de Sam, en el cual no voy a entrar en detalle, pues lo voy a dejar en las notas también para que lo veáis, que se trata de lo siguiente. Básicamente, como comenté en la entrevista con Sergi, yo uso el servicio de Coinbase Pro. ¿Por qué? Pues porque es un servicio muchísimo más barato, unas 10 veces más barato. No es un servicio premium, con lo cual es gratuito de usar también, pero ofrece unos costes mucho más bajos. El 95%, como hemos visto, de todos los ingresos de Coinbase proceden de su parte retail, de los individuos. Eso es de la gente que se baja la app y compra Bitcoin o otros cripto, o las vende, o las intercambia por otros cripto en la aplicación, ¿vale? Y ahí los costes asociados son muy grandes, porque por eso uso yo Coinbase Pro, ¿no? Porque los costes son muy grandes. Un individuo, una persona que se baje la aplicación y compre cripto, o por ejemplo lo cambie a euros y luego se lo quiera mandar a su banco, pues está pagando por este tipo de transacciones pues aproximadamente a lo mejor 1 o 2 euros. Sam hacía este análisis que comparaba pues los ingresos, haciendo referencia al número al porcentaje de comisiones que cobran pues ya sea Coinbase como FTX. Y es muy interesante, pues porque FTX cobra unas comisiones mucho más bajas y quizás son parecidas más a las de Coinbase Pro. Y bueno, pues básicamente algo a tener en cuenta, ¿no? Que al final estamos hablando de que a lo largo del tiempo, a medida que venga más competencia, puede ser que Coinbase tenga que bajar las comisiones para competir, con lo cual pues puede ser que los márgenes no sean tan altos como son a lo mejor ahora.
o a lo mejor sí, y todavía queda mucho tiempo y Coinbase puede seguir cobrando estos servicios, ¿no? También es verdad que Coinbase pues, puede ofrecerse cobrar esta comisión más alta porque tiene una reputación muy buena. De hecho, es de las pocas empresas cripto que nunca ha tenido ningún tipo de hack, nunca las han hackeado, nunca han tenido problemas ni robos de cripto. Entonces, bueno, básicamente es el poder de una marca, ¿no? También tienes una marca que además está haciendo las cosas de manera muy, muy bien a nivel regulatorio. Es una empresa que no ha tenido ningún tipo de problema ni ningún tipo de sanción. Mientras que FTX, pues no es lo mismo. Luego quizá comentaré un poco más de esto, pero hay muy buen análisis escrito por Mario De Gabriele. El blog The Generalist hizo una serie de artículos, de 3 artículos, donde pues explicaba pues que FTX no ha sido tan compliant, digamos, de manera regulatoria que Coinbase, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene sus beneficios y sus inconvenientes, ¿no? Entonces, no hay ninguna empresa que sea la mejor y la más barata y la más efectiva. Y bueno, pues otro tema que quería comentar es el tema de la adopción institucional, y es que Tesla y MicroStrategy pues son 2 empresas que están haciendo compras de Bitcoin para los balances de sus empresas, y lo hacen a través de Coinbase. En Morningstar hicieron un análisis en el que decían pues que la reputación de Coinbase como un lugar seguro en el tema de las cripto pues es un activo intangible realmente muy valioso, ¿no? Porque pues explica parte de por qué la empresa tiene estos servicios, estas comisiones a lo mejor un poco más premium, ¿no? Un poco más caras. Luego también tenemos el tema de la adopción institucional, y no solamente de empresas comprando cripto en Coinbase, sino de Budweiser o Visa comprando NFTs, ¿no? Walmart, otras empresas están contratando especialistas en cripto. Entonces, a medida que las empresas del mundo adopten el cripto, ya sea a través de los NFTs, ya sea a través de analistas o de especialistas en cripto, pues todo el tema de todo el mercado, pues al final esto va a hacer que el mercado crezca. Y me gustaría comentar unos puntos más antes de terminar sobre los puntos positivos de la empresa, ¿no? Para mí, uno de los más importantes es que Coinbase ha anunciado hace poco que invertirá parte de su cash, de su caja, de su dinero en Bitcoin, Ethereum y otras cripto, y estamos hablando de 500 millones de dólares que van a ser invertidos en una cartera diversificada de cripto. Entonces, también la empresa Coinbase comentó que iba a poner un 10% de todos sus beneficios netos trimestrales en ese mismo portfolio, ¿no? Lo cual me parece pues súper bien, porque me parece súper interesante, porque si, por ejemplo, empresas como Tesla o MicroStrategy están atesorando, están comprando Bitcoin para tener en su balance, pues ¿por qué no iba a hacerlo Coinbase? Que literalmente pues es una empresa de criptomonedas, ¿no? es su mercado. Entonces, bueno, pues la verdad es que me parece muy bien que tenga más exposición y más upside, ¿no? Porque al final, si estas criptomonedas a largo plazo van a tener más valor, pues la verdad es que tengan una parte invertida en las mismas, y no solamente actúen como pues intermediario para que la gente compra, venda y demás, pues la verdad es que me parece muy buena opción. Luego está el tema de las inversiones en Venture Capital, que es que no he visto a casi nadie hablar sobre ello, y la verdad es que me parece brutal, pero tremendo. Por ejemplo, hace algunos meses pues salió un análisis donde los insiders de Coinbase pues explicaban un poco pues cómo funciona este brazo de Venture Capital de la empresa. Y la verdad es que es muy interesante, porque tradicionalmente cuando una empresa hace inversiones en Venture Capital, normalmente se crea una empresa aparte, ¿no? Se llama un investment arm. Se crea otra empresa que, bueno, pues para que tenga sus propias operaciones, su propio equipo dedicado a hacer estas inversiones y demás. En el caso de Coinbase no es así. Y voy a leer literalmente traduciendo lo que ponía en el artículo de Medium de Coinbase, ¿no? Que es básicamente, primero, las inversiones de Venture Capital de Coinbase no vienen de un fondo dedicado a hacer estas inversiones, sino que viene de su propio balance. Y luego, además, la empresa no tiene gente dedicada 100% a hacer este trabajo. Entre algunas de sus inversiones más conocidas, pues estaría Compound, BlockFi, Etherscan, luego Cello, Messari, Earwave, Matic, Dapper Labs, Audius y OpenSea. ¿Y por qué o de qué manera es esto importante? Pues muy sencillo. La verdad es que si las inversiones de Venture Capital van bien, como Coinbase está invirtiendo de su propio balance, de su propia caja, pues básicamente podría obtener unos retornos y unos ingresos adicionales muy grandes. De hecho, pues como he comentado, algunos de los proyectos más importantes en los que han invertido pues ya están generando muchísimo dinero. Estamos hablando de inversiones muy exitosas, y ya Coinbase comentó que, a pesar de que no iban a comentar específicos y dar los datos exactos, los resultados de sus inversiones la verdad es que estaban muy
estaban obteniendo resultados muy muy buenos. Con lo cual, pues es una cosa que creo que no está incluida en la valoración. ¿Por qué? Porque es una cosa que hay un grado de incertidumbre bastante grande, porque bueno, las inversiones en Venture Capital pues no es el negocio core, no es el negocio más importante de Coinbase, pero sí que es verdad que si están haciendo inversiones que les están reportando muchísimo dinero, pues es como, para mí es una parte como las inversiones de cripto. Bueno, pues las inversiones de cripto pueden explotar y pueden hacer que Coinbase genere, no solamente por su negocio, sino por la inversión que tiene en criptomonedas, pues que tenga muchísimo más dinero. Y las inversiones en Venture Capital, en startups, pues creo que es algo muy parecido. Y el último punto positivo de la empresa que tengo apuntado aquí es el de lanzamiento de nuevos productos. Cada vez la empresa, ya han comentado de manera pública que quieren ser más rápidos sacando nuevos productos, y en el último año la verdad es que han sacado muchos más productos de los que habían sacado anteriormente, con más rapidez. También a medida que salgan nuevas maneras de usar el cripto, como hacer staking, pues más gente puede usar el Coinbase, ¿no? Y los clientes existentes pueden llegar a generar mayores ingresos, incluso algunos de manera recurrente, ¿no? Luego también Coinbase hace poco anunció Coinbase Card, que sacaba una tarjeta que se llama Coinbase, que es pues una tarjeta Visa básicamente, a través de la cual la gente pues puede comprar y gastar dinero, puede gastar en cripto. Básicamente es una tarjeta Visa con la cual la gente puede gastar en cripto, gastar su dinero en cripto, hacer compras en cripto. Y por último, pues está el tema de los NFTs. Para dar un poco de contexto, Coinbase ha sacado hace muy poco una waitlist para que la gente se apunte. Pues están trabajando en una plataforma para comprar y vender NFTs. Y básicamente pues han sacado un waitlist para que la gente se apunte y cuando salga el producto pues avisarles, ¿no? Hace nada, un par de días o así, desde el momento en que estoy grabando esto, que había 1,6 millones de personas ya en la waitlist. Y esto se compara, para que se vea un poco para que se vea un poco la importancia, con OpenSea, que es uno de los marketplaces más grandes, de hecho es el dominante, con una cuota de mercado del 97% en el tema de los NFTs. Hay unas 300.000 wallets, o sea, hay 300.000 monederos, a lo mejor menos personas incluso, porque una persona puede tener varios monederos, pero unas 300.000 wallets, monederos, en OpenSea, comparado con el waitlist de Coinbase, con la lista de espera para que se le ponga el producto, de 1,6 millones de personas. La verdad es que, igual que Coinbase ha popularizado el cripto, Coinbase puede popularizar los NFTs. Así que la verdad es que estoy muy expectante para ver cómo sale y evoluciona esta parte de negocio. Como puntos negativos, voy a ser más breve, pero no porque sea menos importante, ¿no? Pero simplemente voy a comentar de manera general los riesgos más grandes que veo y el porqué, ¿no? Los puntos negativos, pues voy a comentar un poco los más importantes y el porqué. Entonces, el primero y el más obvio es el tema de la competencia. Entonces, Coinbase compite con muchos players. Hay muchas empresas proporcionando servicios parecidos, si no idénticos, a los que proporciona Coinbase. Pues, para citar algunos nombres, FTX, que es la empresa comentada antes, Binance, Kraken, Gemini, o los exchanges descentralizados, las casas de cambio descentralizadas como SushiSwap, Uniswap, etc. Bueno, había un artículo muy interesante, ¿no? que explica que a pesar de que, por ejemplo, Binance es una de las casas de cambio más grande del mundo, la empresa está teniendo problemas en Estados Unidos, ¿no? Por el tema de regulación. Entonces, esto es un poco lo que hemos comentado allá antes. O sea, Coinbase puede ser que a lo mejor tenga menos volumen que algunos de estos players, pero está generando muchísimo dinero, eso para empezar. Y segundo, tiene un historial limpio. Tiene un historial impecable, impoluto. No hay ningún tipo de sanción regulatoria. De momento no ha tenido ningún tipo de problema. Y bueno, veremos cómo evoluciona esto a futuro, porque, por ejemplo, hace poco, pues la SEC, y este es otro de los puntos negativos que quería comentar, es que han tenido problemas con la SEC, porque la SEC, pues básicamente les dijo a Coinbase que si ofrecían su producto como una cuenta corriente al 4% que estaban ofreciendo, pues básicamente que si lo ofrecían en Estados Unidos que les iban a llevar a juicio. De hecho, la regulación es el tema más importante, incluso antes que la competencia, ¿no? que tiene Coinbase, ¿no? Uno de los puntos más negativos es el tema de la regulación. A ver cómo va a ser todo esto, ¿no? Y por último, el tema de las finanzas descentralizadas, porque si la descentralización es el futuro de las finanzas y del cripto, entonces Coinbase, como exchange centralizado, pues va a tener problemas en este escenario. Yo creo que a largo plazo
las finanzas descentralizadas van a tener un lugar, pero también lo va a tener las finanzas centralizadas. Mucha gente que está en el tema de cripto pues habla de que no, de que el futuro solamente es descentralizado y que no va a haber ninguna empresa grande y que todo va a ser descentralizado y yo creo que eso es un poco optimista, incluso ingenuo, ¿no? Porque solo porque una parte del mercado crezca y sea grande y puede ser así, descentralizado, yo creo que es bastante ingenuo pensar que no va a haber nada centralizado. Y de hecho creo que va a haber espacio para los dos en el mercado, finanzas descentralizadas, así como pues una parte centralizada. También esto depende de cómo vaya evolucionando en el futuro. Por ejemplo, ahora la gente que usa las finanzas descentralizadas es muy poco. Es la gente, pues, un nicho de la gente que está en cripto. Entonces, si se va popularizando, si se van mejorando los sistemas, porque, por ejemplo, ahora el tema de las finanzas descentralizadas supone una curva de aprendizaje para la gente que no está en el sector y es complicado de aprender. Además hay inconvenientes también en cuanto a las herramientas que se usan, cómo funciona todo el sistema, los costes asociados y demás. Entonces yo creo que pues el tema de la centralización puede tener aún un largo recorrido incluso. Ahora entramos en la parte de cuánto vale Coinbase, ¿no? Entonces, esto es muy difícil de valorar, ¿vale? Ya lo dejo claro para que nadie se espere que voy a hacer aquí un análisis perfecto y con números. Y al final, también una reflexión, ¿no? Pero básicamente cuando hoy en día todo el mundo tiene acceso a los mejores sistemas de valoración, cuando la información nunca ha habido tanta información, ¿no? A lo mejor en los años 1950, 60, 70, 80 se podía ser muy, muy buen inversor porque a lo mejor no todo el mundo tenía la misma información. Pero hoy en día con Internet, con toda la propagación de conocimiento a través de Internet, así como los libros, el tema de valorar una empresa no es tanto el tema de poner los números, porque el Excel tú puedes poner los números que quieras, pero tienes que entender un poco la historia, ¿no? O sea, al final es entender hacia dónde va el mundo, cómo suceden las cosas, y yo creo que la valoración de una empresa, pues sí, está bien hacerla, porque puede ser que haya valoraciones que sean insostenibles, ¿no? O tesis insostenibles, pero básicamente yo creo que se trata de ver un poco a grandes rasgos, pues cuál es la tesis, ¿no? Y por qué, cuáles son los catalizadores y los riesgos más importantes, ¿no? Y ver pues cómo puede navegarse. Pero básicamente vamos a tratar números aquí, pero ya digo, tampoco lo toméis al pie de la letra porque ni yo mismo no creo que los números sean la parte más importante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una compañía muy difícil de valorar porque es una nueva industria con posibilidad de disrupción en varios sectores, así como muchísimos riesgos asociados. Como he comentado al principio del capítulo, pues la empresa tiene un PER de 36,77 ahora mismo y capitaliza unos 62.000 millones de dólares. Esto ya está descontando una enorme incertidumbre en la industria en la que está, porque básicamente, ¿en qué sitio existe una empresa creciendo al ritmo que crece esta empresa? Las ventas se han multiplicado en más de por 10 en un año y los beneficios netos se han multiplicado por 50,77. Es que en muchos otros sectores esta empresa tendría un PER de 100 o a lo mejor incluso más alto. Entonces, tiene un PER tan bajo pues porque se está descontando una enorme incertidumbre en la industria, ¿vale? Las criptomonedas son extremadamente volátiles. También es cierto que en el último año ha habido un trimestre o dos en el cual pues ha habido una explosión ha habido un bull market, ¿no? Un mercado muy alcista en las cripto, y eso se está descontando. ¿Por qué? Pues porque muchos analistas, muchas personas piensan que a medida que los mercados se enfrían y la gente compra y vende menos criptomonedas, pues la empresa va a sufrir, obviamente, y eso es cierto. Entonces, el forward PE, el PER del año siguiente de Coinbase está aproximadamente alrededor de 30, con lo cual, pues bueno, yo creo que es una compra interesante. Ya con estos números es una compra interesante para considerar, ¿no? Según Morningstar, el precio de objetivo de Coinbase es de unos $200 y hoy cotiza pues por unos 260. También Morningstar comenta de que no tiene ningún tipo de moat o ventaja competitiva por ahora. Y la pregunta pues aquí es, ¿puede llegar a tenerlo, no? Pues la verdad es que no existen. La verdad es que yo creo que podría haber a lo mejor switching cost, ¿no? Cambiar de usar Coinbase a otra plataforma, eso puede ser algo que pare a algunos usuarios de cambiarse. Puede haber efectos de red. Si todo el mundo usa Coinbase, pues a lo mejor puede ser que sea más fácil usar Coinbase, sobre todo si quieres pues mandar criptos a tus amigos.
o activos intangibles que hemos comentado antes, pues como este tema de la marca que tiene, ¿no? Y un poder de marca que después se puede traducir en incrementos de precio. Pero bueno, estos son tres áreas en las que creo que a lo mejor a largo plazo se podrían desarrollar algún tipo de ventaja competitiva, pero ahora mismo pues creo que no existen. Entonces vamos a hacer 3 casos, el caso alcista, el caso bajista y el caso neutral, para ver qué escenarios puede haber en Coinbase, ¿no? Y cómo sería la valoración en esos casos. Esto está inspirado en parte en la carta trimestral de Coinbase, en la que también se hacía pues un análisis de escenarios y se veía un poco pues más o menos qué expectativas tenía la empresa de crecimiento, de número de usuarios y demás. Entonces, en mi caso bajista, yo creo que lo que se puede ver que pase es que las cripto caigan como en 2018 y la acción pues se desplome un 50% o incluso más. El caso base, por ejemplo, sería que cripto se manteniera, pero el crecimiento se desacelerara. Entonces, aún así, la empresa seguiría creciendo, podría mantener quizá un PER de entre 20 y 40. En este caso, Coinbase creo que podría valer entre unos 70.000 millones o 100.000 millones al cabo de un par de años. Y en el caso alcista, pues cripto se podría adoptar de manera masiva y termina explorando. Entonces, en este caso, Coinbase puede valer muchísimo dinero. Y yo creo que pues a 2 años vista creo que tampoco puede ser una cosa explosiva, porque la adopción de cripto no va a suceder en 2 años. A 2 años vista, pues es una empresa que capitaliza 60.000 millones, no 62.000 millones, pues yo creo que a lo mejor en el escenario más positivo, en el que las cripto pues sigan creciendo y siga habiendo más gente que se una, pues yo creo que a lo mejor podría incluso valer, escenario más positivo, reitero, entre 150.000 y 250.000 millones de dólares en 24 meses, ¿no? Y a largo plazo, pues a lo mejor entre 5 o 10 veces más. Estos son datos basados en las expectativas de crecimiento proporcionadas por la propia Coinbase, número de usuarios. Yo después pues he hecho los números en cuanto a las estimaciones, en cuanto a pues tomando un margen neto a lo mejor de alrededor del 60%, un poquito más bajo del que tiene actualmente, pues con el crecimiento de clientes a lo mejor más bajo del que ha tenido hasta ahora y demás, pues así es como he llegado un poco más o menos a estas valoraciones, ¿no? Haciendo pues unas estimaciones a 2 años vista con diferentes estimaciones de número de usuarios y de transacciones y de volumen para la empresa. También puede ser pues que, como hemos comentado, si la empresa sigue sacando productos y la gente pues parece que usa la Coinbase Card, la tarjeta Visa de Coinbase, o por ejemplo el marketplace de NFTs que están anunciando que van a sacar, pues tenga un impacto muchísimo más grande en el bottom line, ¿no? Eso también está por ver, porque al final el tema de los NFTs puede ser que se hagan muy muy populares y la gente termine usándolos mucho, o puede ser pues simplemente que se quede en una cosa marginal. Eso está por ver. Riesgos. Entremos en la parte final de la tesis, que es el tema de los riesgos. ¿Qué riesgos hay? Pues obviamente hay muchos y muy grandes. Entonces, básicamente lo he simplificado en 3 riesgos. El primero, la tesis de cripto es incorrecta. No consigue la adopción suficiente, no es la revolución que la gente espera, no es nada que vaya a cambiar el mundo y se va a quedar una parte marginal del mercado, o simplemente no va a tener suficiente adopción como para ser una parte relevante de la economía mundial. Quizá el primer riesgo es el más grande en cuanto a si se materializa, pues la empresa no vale apenas nada, pero creo que en tema de probabilidad no es muy grande, ¿no?, que eso suceda. El segundo riesgo es la regulación. La regulación es seguramente el riesgo más grande con más probabilidad de que pase. Cada vez se está complicando más tener el tema de cripto y muchos países están poniendo grandes trabas para desincentivar la adopción, la compra, la venta o el mantenimiento de cripto. Eso es básicamente algo que ya está sucediendo y esto es algo que yo creo es el mayor riesgo de la industria entera. Entonces puede haber varios escenarios. Puede haber un escenario en el que al final los países pues acaben quitando estas trabas. Puede ser, por el contrario, que las trabas vayan a más. Y después también pues existe obviamente la posibilidad, que de hecho creo que va a ser lo que va a pasar, que algunos países vayan quitando trabas, algunos incentiven el tema de cripto, como ya está pasando en países como Singapur, por ejemplo, o países que literalmente pues vayan a más. Estamos hablando de que seguramente en diferentes países va a haber diferente tratamiento al cripto, ¿no? Ya lo está viendo. Pero bueno, lo importante yo creo que es ver cómo se desarrolla de manera global, más o menos, y ver pues un poco hacia dónde tiran los países, hacia dónde tiran toda esta tendencia. Y por último, un riesgo que tampoco es para nada negligible es el tema de la industria.
se trata de una industria muy nueva y solamente, independientemente de que sea cripto o no y se adopte o no, estamos hablando de que es algo nuevo. Al final, la industria de la disrupción de cripto puede ser que sea muy clara en el tema de las finanzas y el sistema bancario, pero bueno, puede ser que termine siendo insignificante, pues porque existe mucha presión detrás. Al final, el sistema bancario es un pilar muy importante de la economía. Además, está bastante protegido. No es el riesgo de que no se cumpla la tesis del cripto, sino que básicamente pues estamos hablando de que la disrupción de la industria es insignificante y su impacto en la sociedad y la economía pues deja mucho que desear, ¿no? Y no cumple las expectativas, porque una de las cosas que también debemos comentar es, al final las cripto tienen el precio que tienen porque la expectativa es muy muy grande, ¿no? Si esa expectativa no se cumple, ya no estamos hablando de que la tesis de cripto sea incorrecta y que esto no valga nada, sino que simplemente la expectativa que hay detrás, la disrupción que se espera, pues que literalmente no sea ni la mitad de lo que se creía y que esta industria deje mucho que desear y que no triunfe en su misión. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.